Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Alma con Letras. Hoy os traigo un book tag muy Potterhead, al que me nominó mi querida Neus de Sin Libros No Soy Nada. Desde aquí un beso. Y nada, se trata del tag de los personajes de Harry Potter que se lo inventó ella, o sea, es original suyo. Os dejaré por aquí su canal. Y nada, se trata de relacionar 20 personajes de Harry Potter con un libro, en base a algunas características. Empezamos. Primer personaje, Harry Potter, protagonista que lo sea todo en el libro. Bueno, en este caso yo cojo Jane Eyre de Charlotte Bronte porque creo que es la absoluta protagonista de su historia. Está contado además en primera persona como si fuera una autobiografía. Charlotte Bronte se basó en muchas de sus vivencias personales para construir esta historia y este personaje de esta eh, chica huérfana en el siglo XIX, si no me equivoco, que bueno, se queda huérfana y bueno, se va con una familia que es bastante, con una tía y unos y sus primos que la tratan bastante mal, son bastante odiosos y la maltratan bastante, es como una especie de cenicienta y luego pues acaba yendo a un internado, se hace institutriz y de ahí pasa a conocer tras una serie de vivencias, pues pasará a formar parte del servicio del señor Rochester y ahí empieza un romance que ya veremos cómo acaba. El caso es que es el retrato perfecto de una chica pobre y huérfana del siglo XIX y la verdad es que es un relato con muchísima fuerza y muchísima autenticidad. Y Jane Eyre pues lo es todo en esta historia. Bien, el siguiente, Ron Weasley, un libro que sea tu mejor amigo. Pues en este caso yo cojo La noche en que Frankenstein leyó el Quijote de Santiago Posteguillo. Sabéis que soy muy fan de Santiago Posteguillo. Y he decidido escoger este en concreto porque gracias a este libro me empecé a interesar muchísimo más sobre otro tipo de lecturas, los clásicos, etcétera, porque en este libro hay una serie de relatos acerca de la vida de escritores de libros como El Quijote, Mary Shelley de Frankenstein, El Lazarillo de Tormes y es muy muy interesante. Y la verdad es que me permitió abrir una nueva ventana a otro tipo de literatura y a la literatura clásica. Bien, el tercer personaje, Hermione Granger. Un clásico que siempre esté ahí. Pues en este caso podría decir toda la obra de William Shakespeare porque es mi dramaturgo clásico favorito, pero en concreto me quedo con Julio César, que esto está influenciado obviamente también por mi fanatismo por la historia de Roma. Y bueno, en Julio César se nos cuenta, o William Shakespeare nos cuenta, el, cómo se llevó a cabo el magnicidio contra Julio César, como una serie de senadores pues planearon matarle porque veía que estaba engrandeciendo demasiado y como muchos sabréis pues fue asesinado Julio César. Y aquí Shakespeare lo dramatiza de una forma espectacular y es su obra de las que he leído ya varias, es mi obra favorita de él. Cuarto, Hagrid. Un libro que quieras leer cuando estás moñas. Bueno, yo nunca, no me considero que nunca esté moñas, o sea, siempre estoy más o menos de buen humor. Puedo tener días peores o días mejores, pero yo cojo libros según mi preferencia, no según mi estado de ánimo, así que esta pregunta la voy a dejar en blanco, con perdón de Neus. Quinto, Neville Longbottom, un libro que evolucionó y al final te encantó. Pues aquí cojo Frankenstein de Mary Shelley, porque al principio, cuando nos está contando el doctor Victor Frankenstein su vida de cuando era niño con su familia y tal, me costó entrar, se hacía un poco pesado, pero a partir de que descubre cómo crear vida a partir de materia inanimada y crea el monstruo, todo se vuelve mucho más interesante. Se hace una reflexión muy buena acerca de la condición del ser humano y la verdad es que me acabó siendo un libro que me encantó. 6. Minerva McGonagall, un libro del que aprendiste muchísimo. Pues en este caso yo cojo El Minotauro Global de Yanis Varoufakis, el famoso ministro el economista y el famoso ministro, que ya no lo es, pero lo fue del partido este griego de Syriza.
Y bueno, aquí en Mercado Global nos cuenta un poco las claves del crack de 2008 y hacia dónde va nuestra economía actualmente y en un futuro. Y la verdad es que me pareció sumamente interesante e instructivo. 7. Severus Snape, un libro que te sorprendió y te encanta. Pues uno de los libros que más me ha sorprendido a mí ha sido 1984 de George Orwell. Eh, o sea, lo compré porque evidentemente me interesaba, pero no sabía que me iba a parecer tan sumamente interesante. George Orwell hace construye un futuro que lamentablemente no me parece tan disparatado, en el que un Estado lo controla absolutamente todo. Hay muchas de las acciones como el amor, por ejemplo, o los sentimientos están totalmente prohibidos. Y la verdad es que es un aviso de George Orwell a la sociedad de que si vamos por el camino que vamos, al final cada vez estaremos más reprimidos a través de la tecnología, las cámaras, las redes sociales, y es algo muy peligroso y creo que es una auténtica pasada de obra. Bien, el siguiente es Quirrell, un libro que parecía una cosa y al final fue otra. Pues yo cojo aquí Masa y Poder de Elías Canetti, de raíces españolas, por cierto, este premio Nobel de Literatura, que aquí en este ensayo de Masa y Poder yo me esperaba un ensayo, digamos, más político, ideológico y social, y es más bien un ensayo antropológico acerca de la condición del hombre y cómo influencian pues el poder en las masas, que igualmente me pareció interesante, pero se me acabó haciendo un poco tedioso porque hablaba más de antropología que de ideas políticas, que es lo que yo buscaba más. Pero aún así creo que es una lectura bastante interesante para entender un poco cómo se mueven las sociedades en masa. Bien, el siguiente. Familia Weasley. Una saga imprescindible. Bueno, pues ya que estamos haciendo el tag de Harry Potter, voy a imitar a mi compañera Neus y digo que una saga imprescindible y que si no habéis leído, no sé qué hacéis con vuestras vidas, es Harry Potter. 10. Draco Malfoy. Un libro que parecía que no, y al final sí te entró y te encantó. Pues aquí cojo El Señor de los Anillos de Tolkien porque hice varios intentos, es decir, no conseguí terminar a la primera, tampoco a la segunda, tampoco a la tercera, pero esto cuando yo era un poco más pequeño, pero el año pasado no, hace 2 años lo volví a intentar y ya por fin conseguí entrar y al final se convirtió en uno de mis trilogías favoritas. Lo que pasa que sí que es verdad que hay tanto detalle y es tan denso que no capté del todo bien y quiero volver a leerlo para volver a tener recuerdos de esta maravillosa historia. Siguiente, Gilderoy Lockhart. Lo único bueno que tiene este libro es la portada. Bueno, pues yo aquí cojo Un monstruo viene a verme. A ver, no es que la historia sea un desastre, no está mal, pero aunque esta edición es preciosa, como veis la portada es muy bonita, esta edición ilustrada es una auténtica pasada, pero lo que es la historia yo esperaba bastante y la verdad es que me decepcionó bastante porque me parece que es una historia demasiado sentimentalista, es decir, tú puedes hacer una obra, escribir una historia sentimental, obviamente, pero no que esté forzado, y en mi caso a mí me pareció bastante forzado el sentimentalismo que hay en este libro. 12. Los Merodeadores. Una saga que lo tenga todo. Pues yo me quedo con Canción de Hielo y Fuego, os enseño el primer volumen, Juego de Tronos, que es en el que se basa en la serie, o sea, la saga en la que se basa la serie Juego de Tronos, aunque en los libros sabéis que solo se llama Juego de Tronos el primer volumen, la saga es Canción de Hielo y Fuego, y bueno, lo tiene todo, tiene luchas de poder, política, asesinatos, personajes que se te quedan grabados en la memoria, eh, lo tiene de todo. También hay magia, pero no tanta como en otras sagas de este estilo. No tiene tantos elementos mágicos, pero también tiene un poco. También tiene seres sobrenaturales, o sea, es que es una saga que lo tiene todo. Eh, Siguiente pregunta.
Dumbledore, un libro con luces, sombras y humor. Pues en este caso yo cojo Hamlet de William Shakespeare de nuevo, porque me parece que aúna estos tres elementos. Tiene el humor ácido de Hamlet, que es muy satírico y muy ingenioso, se hace pasar por loco para ocultar el dolor por la muerte de su padre y todos creen que está loco y está todo el rato soltando comentarios muy cínicos. Tiene sus luces también, cuando quiere ser cuerdo, tiene las sombras de una tragedia típica de Shakespeare, así que yo creo que esta obra lo tiene todo: humor, tragedia y luces. Eh, Siguiente pregunta. Oliver Wood, un libro que te haga sonreír. Pues en este caso yo cojo Sin noticias de Wood, de Eduardo Mendoza, que es un libro que me hizo mucha gracia cuando lo leí. Va de un marciano que llega a Barcelona, la Barcelona justo antes de los Juegos Olímpicos de 1992, y bueno, vive ahí sus aventurillas mientras investiga un poco a la raza humana y tiene situaciones muy cómicas y me hizo reír en muchas ocasiones. Bien, Ojo Loco Moody, un libro extraño, pero que tiene mucho jugo y se le puede sacar muchas lecturas positivas. Pues aquí yo cojo Ulises de James Joyce, que es un libro muy excéntrico, muy difícil de leer, a mí me costó muchísimo, pero de hecho este libro hay que leerlo más de una vez y más de dos y más de tres, porque si no, no captas todo. Eh, es la obra cumbre del surrealismo de este escritor, James Joyce, escritor muy importante irlandés. Y la verdad es que como digo, cuesta mucho entrar porque es surrealismo, es una obra surrealista, entonces cuesta muchísimo, pero luego te das cuenta de que es una auténtica joya. Y dentro de unos años, cuando tenga más pozo lector, pues lo volveré a leer para volver a captar de nuevo todas sus lecturas. Bien, el siguiente, Ambridge, un libro que usarías para matar a alguien. Pues el peor libro que he leído este año, Kiss Me. En fin, sé que hay muchos fans de esta trilogía, pero yo solo leí el primero y suficiente. No le di sentido al argumento, la verdad, sobre todo a la situación que pasa a la chica, que bueno, muchos ya lo que lo hayáis leído lo sabréis, pero que una chica mmm, pueda salir así tan rápido de esa situación tan difícil no tiene ningún sentido. Y luego pues son dramas tontos típicos de universidad entre chavales y poco más. Bien, 17. Bellatrix, un libro excéntrico pero excelente. Pues aquí cojo un cómic, como no, ya estaba tardando en sacar algún cómic, y digo que Watchmen, porque Watchmen es un cómic que al principio te da una fuetada en la cara porque habla de muchas cosas, habla de la opresión, habla de la situación social de América en la Guerra Fría. Tiene muchísimas lecturas también, pero luego te das cuenta de que es una auténtica joya. 18. Voldemort, un libro denso y complejo, pero jugoso y muy importante e interesante. Pues aquí yo cojo Los Miserables, que también lo utilizo en Neus, no para esta pregunta, sino para otra. Pero bueno, Los Miserables, como ella misma dice, es verdad que es muy denso porque tiene muchos pasajes de historia, de la vida en Francia, en París, pero luego te das cuenta de que es una auténtica maravilla. Hace muchísimas reflexiones filosóficas de la condición humana. Los personajes son una auténtica maravilla todos tienen sus luces y sus sombras. No hay ni uno que sea o blanco o negro y es una auténtica joya de la literatura. 19. Trelawney, un libro predecible. Pues aquí yo cojo Sueños de piedra de Irja Parantis en el Pascual, no me malinterpretéis, a mí me gustó. Lo que pasa que el romance que hay en este libro se ve venir desde casi la primera página, porque prácticamente es que son la única chica y el único chico que aparece en toda la historia. Entonces, por mucho que al principio parezca que se odian y tal, está claro que van a acabar juntos. Entonces, bueno, es bastante predecible,
pero aún así tiene bastantes enseñanzas que a mí y bastantes mensajes que a mí me gustaron bastante. Y por último, llegamos al último personaje. Hay que hacer un hueco al gran Dobby, pequeño pero grande de corazón. Un libro que ames con locura. Pues cojo Los asesinos del emperador de Santiago Posteguillo. Cojo este como podría haber cogido cualquiera de sus otros 6 libros de Roma. Pero he cogido este porque yo diría que es casi mi favorito. Es una novela perfectamente construida. Además empiezan por el final de la historia para interrumpirte y llevarte años atrás para ver cómo han llegado a ese punto, lo cual hace que te enganches enseguida. Y la verdad es que es como Santiago Bustillo recrea la vida de Roma y la vida militar también. Y la vida de los emperadores es una auténtica maravilla. Ya lo he dicho muchas veces, pero lo digo una vez más. Y bueno, hasta aquí el gustar de los personajes de Harry Potter. Espero que os haya gustado. Gracias a Neus por la nominación. Y ahora me toca nominar a mí. Voy a nominar a Elena de Letras de Andrómeda y a Sammy Weasley de Perdida entre Historias. Y nada, espero que lo hagáis sin prisa cuando podáis, no hay presión. Y nada, nosotros nos vemos en un nuevo vídeo y hasta entonces ya sabéis, travesura realizada.